Hola, mi nombre es Mauricio Pérez y soy del equipo 5 y hoy les vamos a platicar sobre la crisis de plásticos. Bueno, este es el temario de lo que se va a ver en la presentación. Primero, los objetivos. Bueno, primero que nada es poder identificar las causas y consecuencias de la crisis de plásticos, conocer las maneras en que podemos mejorar nuestras prácticas cotidianas, conocer las crisis en cuestiones de plástico y su afectación alrededor del mundo y aprender de la manera de reducir a la crisis de plástico. ¿Qué es una crisis? Bueno, es un cambio que produce consecuencias importantes en una situación o proceso o en la forma en la que son apreciados. ¿Qué es el plástico? Bueno, es un material constituido por compuestos orgánicos o sintéticos que tienen la propiedad de ser maleables y por tanto pueden ser moldeados en objetos sólidos de diversas formas. ¿Qué es la crisis de plásticos? Es un problema mundial que sugiere que en el mundo hay más producción de plásticos de los que se pueden eliminar. Lo anterior afecta a los ecosistemas ya que se introduce en la flora y en la fauna. Datos a destacar. Primero que nada, se producen 380 billones de toneladas de plástico al año. Segundo, la mitad de todos los plásticos existentes fueron producidos en los últimos 15 años. Nos dan la promesa de hacer la vida más fácil, pero por otro lado dañamos a los ecosistemas y los plásticos tardan en descomponerse 400 años. ¿Por qué tiene relevancia actualmente? Debido al COVID-19, los plásticos se han convertido en un producto esencial, ya que con esto se producen las bolsas, botellas, empaques, así como el material de protección que utilizamos día con día, como el de los guantes, caretas, etc. La producción de plástico ha incrementado. El desecho de los plásticos ha aumentado gracias a la necesidad de utilizar estos productos solo una vez para disminuir el contagio. Bueno, ahora la crisis de plástico en el mundo. En la actualidad existe un gran problema por la producción y el uso excesivo de plásticos de un solo uso. Esto nos ha llevado a tener cifras históricas sobre la contaminación por plástico, siendo que el 50% de la producción total reside en plásticos de un solo uso. La crisis de plástico en el mundo. Bueno, la producción, los plásticos de un solo uso representan el 50% de los que se producen cada año. El 40% de los plásticos que se fabrican es para envases que se desechan tras un solo uso y se desperdicia el 75% de todo plástico que se produce. Las consecuencias, más de 100,000 tortugas mueren anualmente por la contaminación de plásticos, alrededor de 1 millón de aves marinas mueren también por la contaminación de plástico. Se estima que 8 millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año. Se proyecta que en el 2050 habrá más plásticos que peces en el océano. La crisis de plástico en el mundo. La producción de plástico en el mundo, una distribución de la producción que se tiene en el 2019. Aquí está un mapa que representa esta distribución. Ahora, la crisis de plástico en el mundo, datos alarmantes. En los últimos 5 años se ha tenido una producción de plástico de más de 380 millones por año. También cada año se producen más de 500,000 millones de envases de plástico. Existe un registro que alrededor de 270 especies han sido enredadas o han ingerido plástico. Y bueno, la crisis de plástico en México. En México se han documentado la presencia de microplásticos en ambientes terrestres y marinos, lo que resulta perjudicial en materia de agricultura y el estado vital de las especies marinas. México está viviendo una crisis económica y por ende nosotros también la tenemos. Los plásticos están viviendo una crisis porque no tenemos muchos insumos, no hay resina para PVC, aditivos y muchas cosas más. Y no sabemos aún cuándo esto va a pasar. Este es algo que se mencionó en Forbes 2021. Y bueno, de aquí en adelante mi compañero les explicará el resto. Gracias. Bueno, aquí seguimos con la crisis de plásticos en Estados Unidos y Canadá. En Estados Unidos se generan más desechos plásticos que cualquier otra nación del mundo. De acuerdo con los resultados de un estudio, el reporte encontró que se generan 42 millones de toneladas métricas de desechos plásticos en 2016, una cifra mayor que la de cualquier otro país. Mientras que la pandemia lleva a los canadienses a cambiar de opinión sobre el uso de plásticos, ya que el consumo del plástico se disparó durante la pandemia. Las medidas tomadas. En Canadá, las bolsas de supermercados, las pajitas y otros ítems plásticos de uso único estarán prohibidos a finales del 2021. Con esta iniciativa se pretende reciclar el 90%
de los plásticos para 2029. Y en Estados Unidos, el 25% de la basura estadounidense acaba siendo reciclada y un 12% se quema para generar electricidad. La crisis de plástico en Europa. El Parlamento Europeo estima que existen más de 1.000 tipos de plásticos. El 70% de los desechos marinos son plásticos y cada año hay hasta 12.8 millones de basura plástica. Se creó la iniciativa Planeta Plástico que busca crear conciencia sobre la crisis de desechos plásticos. Las medidas tomadas en Europa a partir de este año 2021, la venta de productos plásticos de un solo uso ha sido prohibida. Y las botellas de plástico deben de contener un 25% de material reciclado y buscar hacer responsables a los productores. Crisis de plástico en Asia. En Asia se genera el 51% de los plásticos en todo el mundo, siendo el continente que más los produce. Otro de los problemas que se presentan es que sus naciones más pobres han servido como vertedores mundiales de plástico, generando así una avalancha de basura plástica en la que no se puede vivir. Aquí están algunos de los países que generan más plásticos en el mundo. El top 3 está China, con 25.357 millones. Después Estados Unidos con 17.192 millones. Y en el tercer lugar la India con 5.582 millones. México se encuentra en el 11º lugar con 2.176 millones de kilos de plástico. Crisis de plástico en África. La contaminación por plástico es mucho más aparente en países en vía de desarrollo como lo es África, donde la recolección de basura resulta insuficiente e ineficaz. La crisis en la Antártida. En 9 de 17 muestras de agua recogidas a principios de este año por un barco de la ONG se encontraron microplásticos. El veneno plástico ya ha llegado a los puntos más recónditos. Principales factores de la crisis de los plásticos. Se producen más plásticos de lo que se puede eliminar y o reciclar. La responsabilidad se suele poner en el individuo y no en las empresas transnacionales. La producción o desechos de plásticos ha incrementado exponencialmente en los últimos 15 años. Se pone en riesgo a los ecosistemas acelerando la extinción de la flora y fauna de los mismos. Es un problema global, sin embargo no se desarrolla de la misma manera en todas las regiones. Es una responsabilidad cooperativa a nivel individual, local, nacional, regional y global. La crisis genera la necesidad de buscar nuevas y mejores alternativas para así contribuir a la disminución de estos desechos. La solución a la contaminación por plásticos, asumiendo responsabilidades. En un informe publicado por la WWF, en el cual se alertan los riesgos de la producción excesiva de plásticos y las fatales consecuencias que puede tener para el ecosistema. Exige un cambio de acción en las empresas para reducir la contaminación producida por plásticos. La industria que utiliza la mayor cantidad de plástico. Las industrias que producen más plástico en el mundo son las envasadoras. La empresa que genera más plástico es Coca-Cola con 2.9 millones de toneladas de envase de plástico producidas anualmente. Las estadísticas. El 50% de los plásticos de todo el mundo se ha producido los últimos 15 años. La producción de plástico ha aumentado exponencialmente de 2.3 a 448 millones desde 1950 hasta la actualidad. Se tiene previsto que la cantidad se duplicará para el año 2050. Dichos plásticos tardan un aproximado de 400 años en descomponerse, lo que resulta perjudicial para el medio ambiente. Empresas con la mayor huella plástica. Las empresas que generan más basura plástica lo es Coca-Cola, Pepsi, Nestlé, Danone, P&G, Unilever, Colgate y Mars. ¿Qué pueden hacer las empresas para reducir la crisis de plástico?
Muchas industrias están implementando planes para eliminar los plásticos de un solo uso, como es usar plástico reciclado en sus empaques y trabajar en un reciclaje más efectivo. Prohibir el uso de botellas desechables dentro de la empresa, no comprar plásticos desechables, cambiar la rutina de limpieza de las instalaciones, promover la vida útil de los electrónicos e informar y educar a los empleados. ¿Qué puede hacer uno para reducir la contaminación? Es disminuir el consumo de plásticos de un solo uso, incrementar las prácticas de las 3R, reusar, reciclar y reducir, participar en iniciativas comunitarias que tengan como objetivo mejorar las prácticas de consumo y exigir la rendición de cuentas y una mejor conducta de los productores de este producto. A ti te invitamos a medir tu huella de carbono para que conozcas de manera específica la manera en que puedes mejorar tus prácticas medioambientales. Ahí está un link. Y como conclusión, después de haber terminado este manual, tú habrás sido capaz de identificar las causas y consecuencias de la crisis de plástico actual, sus múltiples factores y cómo puedes llegar a combatir esta problemática. Ahí está un link. Y como conclusión, después de haber terminado este manual, tú habrás sido capaz de identificar las causas y consecuencias de la crisis de plástico actual, sus múltiples factores y cómo puedes llegar a combatir esta problemática. Por último, tenemos el material de apoyo aquí donde podemos ver un video acerca del tema y poder entenderlo un poco más.